Apreciados hermanos y hermanas, en este momento, por la gracia del Señor, tenemos este privilegio y de grande bendición que el Señor nos da, que podamos reunirnos una vez más en su casa. Y estamos muy agradecidos a Dios por esas grandes bendiciones, por esos privilegios que Dios nos da. Y tenemos esa gran oportunidad de estar en esta nueva semana, dar inicio este primer día de la semana, ya de tarde, meditando en la palabra de Dios, reuniéndonos para estudiar, buscando hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, para que podamos ser bendecidos por el Espíritu Santo, nuestra vida sea transformada, nuestro carácter cada vez más se vea semejante al de nuestro amado Salvador Jesús. Estos son los momentos cuando la palabra de Dios promete, mis hermanos, que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Así que, hermanitos, extendemos la más cordial bienvenida a todos vosotros a la casa del Señor. Bien, mis hermanos, ahora tenemos un tema en el cual vamos a centrarnos en esta hora muy especial, que lleva como título Tiempo de Juicio. Vamos a estudiar este tema y que también cada uno de nosotros podamos analizar en el lugar donde estamos. Debemos analizar por la palabra de Dios, por el Espíritu y profecía, el mensaje que el Señor tiene concerniente al estudio que vamos a tener en esta hora. Entonces, mis hermanos, el tema es tiempo de juicio. Vamos a tener el privilegio de abrir la palabra de Dios y nuevamente buscar, mis hermanos, el libro de Isaías, capítulo 43, el verso 25. Voy a invitar a mi hermano Julio que nos pueda ayudar con la lectura. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Gracias, hermano Julio. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios a todos nosotros? ¿Qué nos dice el Señor en su grande amor y misericordia? Dice, yo, dice el Señor, ¿verdad? Dios el Eterno dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Qué misericordioso y amoroso es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él está dispuesto a ¿qué? A perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a darnos una oportunidad más de salvación a todos nosotros. Él quiere borrar nuestros pecados. Dice, por amor de mí mismo. Y algo más importante, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Hermano Michel, ¿qué hace? Dice, no me acordaré más de tus pecados. Hermanos, esa es la misericordia de Dios en favor de nosotros, ¿no? El Señor quiere borrar nuestros pecados. El Señor quiere perdonar nuestros pecados, quiere borrar nuestros pecados y no quiere acordarse más de esos pecados que hemos cometido. Pero, hermanitos, sinceramente tenemos que estar también arrepentidos de todo corazón. Tenemos que estar dispuestos a abandonar el pecado. Porque el pecado, mis hermanos, la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios. Eso es el pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, ¿verdad? Pero el Señor no quiere, dice, la muerte del impío. Dios no quiere que el impío perezca, sino que el impío retorne de su mal camino y vuelva a Jehová, así como le dice el libro de Ezequiel, ¿no? Capítulo 33, ¿no? Que el impío se arrepienta de su mal camino y vuelva a Jehová. Bien, mis hermanos, entonces vamos a dar lectura a este libro, Palabras de Vida, del Gran Maestro, la página 268. Dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Mis hermanos, cuando nosotros de todo corazón
buscamos seguir la voluntad de Dios, buscamos que el Señor o nosotros caminar con Cristo, caminar con Dios continuamente, el Señor también hará con nosotros eso, hará su bendición. Él está dispuesto a caminar con nosotros, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Cristo está dispuesto a andar con nosotros. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a andar con él. Hermano Michel, ¿qué es andar con él? ¿Qué es caminar con Cristo? Comunión constante, oración constante, pensando en él, ¿no? Amén, ¿no? Es guardar sus mandamientos, ¿no? Enoc dice que caminó ¿cuántos años con Dios? 300 años. Dice, Enoc caminó obedeciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a tocar un tema muy importante: juicio, ¿no? Nuestro estudio en esta noche es tiempo de juicio. Podemos decir esperanza en tiempo de juicio para el pecador, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un tiempo de juicio. Desde el año, ¿qué año, niños? Desde el año 1844, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un tiempo de juicio, donde las vidas de todos los que aceptaron a Cristo Jesús están siendo examinados. Pronto, hermanitos, nuestros casos van a ser examinados. Pronto seremos llamados. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a ser llamados nuestro nombre a comparecer delante del tribunal de Cristo. Llegará un momento, pero no sabemos, y tenemos que estar preparados para ese momento. La palabra de Dios nos amonesta a todos nosotros que tenemos que estar preparados, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, que nuestros corazones sean transformados a la voluntad de Dios, que cada momento, mis hermanos, nosotros podamos caminar con sincero arrepentimiento delante del Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y que nuestra única salvaguardia es nuestro amado Salvador Jesús, que está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial delante del Padre, mostrando su sangre, ¿no?, en favor del pecador arrepentido. Bien, entonces, mis hermanos, estamos viviendo en el tiempo del juicio, y también entendemos, según la Biblia, estamos viviendo en el periodo de la iglesia de Laodicea. ¿Y cuál es el significado, hermano Julio, de Laodicea? Pueblo en juicio. Pueblo juzgado. Pueblo juzgado, ¿no? El juicio del pueblo juzgado. Ese significa Laodicea. Entonces estamos viviendo en ese periodo, estamos viviendo cada uno de nosotros. Es un periodo solemne. Es un periodo muy solemne, y el libro de Evangelismo, la página 165, ¿no?, nos dice a nosotros: la verdadera comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Mis hermanos, la verdad presente para este tiempo es que nosotros debemos de comprender que los niños, los jóvenes, ¿qué debemos entender en este tiempo? Que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros en estos días de juicio. Pero, mis hermanos, si nos acercamos a Cristo con sincero arrepentimiento. Bien, una pregunta muy importante, una pregunta. Dice: ¿cómo afectan las decisiones que tomamos en la vida a nuestro destino final? Muchas veces tomamos decisiones, ¿verdad? Algunas decisiones de hacer algo, algunas decisiones de decir algo, o de dar un paso, o de no dar ese paso. ¿Cómo afectan las decisiones que tomamos en la vida a nuestro destino final?
El libro de Eclesiastés, vamos a dar lectura, Eclesiastés 11:9. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y ahora lo importante: pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Qué interesante. La Biblia acá nos está diciendo que todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables, todo cuanto actúes, será llevado a juicio, ¿verdad? Ten en cuenta, dice la Biblia. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos nosotros, la Biblia nos dice: ten en cuenta, porque sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Entonces, mis hermanos, nosotros nos encontramos en un tiempo de juicio. Estamos en un tiempo de juicio, en un tiempo de juicio investigador. El libro de Profetas y Reyes, la página 60 y 61, vamos a dar lectura hablando de la experiencia del rey Salomón. Dice: la vida de Salomón rebosa de advertencias, no solo para los jóvenes, sino también para los de edad madura y para los que van descendiendo por la vertiente de la vida hacia su ocaso. Oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, así como de las corrientes de las malas pasiones que los vencen. De tales ejemplos debemos aprender que en la vigilancia y la oración se halla la única seguridad para jóvenes y ancianos. Queridos hermanos, ¿dónde encontramos la seguridad, niños, jóvenes? ¿Dónde? Dice: en la vigilancia y en la oración, en la comunión con Dios, ¿no? Todos nosotros, mis hermanos, un día vamos a ser llamados. Nuestro nombre allá en los cielos, no vamos a asistir personalmente, no, sino nuestro nombre será llamado allá para revisar nuestra vida desde el primer momento hasta el último día. Nuestra vida va a ser revisada completamente. Pero, mis hermanos, nuestra única salvaguardia, nuestra única seguridad, mis hermanos, para salir aprobados en este juicio, ¿cuál es? Vigilancia, dice, oración. Ahora dice: esta seguridad no se encuentra en los altos cargos ni en los grandes privilegios. Uno puede haber disfrutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina y seguir, sin embargo, expuesto a los ataques de Satanás. En la batalla con el pecado íntimo y las tentaciones de afuera, aún el sabio y poderoso Salomón fue vencido. Su fracaso nos enseña que cualesquiera que sean las cualidades intelectuales de un hombre, y por fielmente que haya servido a Dios en lo pasado, no puede nunca confiar en su propia sabiduría y integridad. Este pasaje, hermanos, es muy importante que lo meditemos. No podemos confiar en nuestra fuerza. No podemos confiar en lo que nosotros hacemos para ganar la salvación. Mis hermanos, es un error. Nuestra única salvaguardia, mis hermanos, dice, es en la vigilancia, estar vigilantes espiritualmente, ¿verdad? Y en la oración, en la comunión con Dios. Un otro texto en el mismo libro, la página 62, Profetas y Reyes, dice: los que escuchen la amonestación que encierra la apostasía de Salomón evitarán el primer paso hacia los pecados que le vencieron. Únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres. Qué interesante, ¿verdad?
Nuevamente dice, únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo. ¿Qué es caminar con Cristo? ¿Qué es caminar con Dios? Es guardar sus mandamientos. Es andar a la voluntad de Dios. Es caminar como Cristo caminó. Y esto, mis hermanos, dice que nos guardará de la apostasía de los hombres. Dios les concedió mucha luz y muchas bendiciones, pero a menos que acepten esa luz y esas bendiciones, ellas no les darán seguridad contra la desobediencia y la apostasía. Cuando aquellos a quienes Dios exaltó a cargos de gran confianza se apartan de Él para depender de la sabiduría humana, su luz se trueca en tinieblas. La capacidad que les fuera dada para llegar a ser una trampa. Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Necesitamos preguntar a cada paso, ¿este es el camino del Señor? Es una pregunta, dice hermanitos, que debemos de hacer cuando queremos hablar algo, cuando queremos actuar de alguna manera, cuando queremos dar un paso en la vida. ¿Cuál es la pregunta que debemos de hacernos todos nosotros? ¿Es este el camino del Señor? Mientras dure la vida, habrá necesidades de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ahora dice, ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. Hermanos, solos no estamos seguros. Nosotros solos, en el camino de la salvación, no estamos seguros, mis hermanos. En ningún momento tenemos que confiar plenamente en Dios. Tengamos nuestra vida, dice, escondida en Cristo Jesús. Dice, la vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. Todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, por esfuerzo y agonía. La Biblia dice, mis hermanos, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Apocalipsis 21:27. ¿Qué es lo que no va a entrar en el cielo? Abominación no va a entrar en el cielo. Cosa sucia no entrará en el cielo. Pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia, pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que declara, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, formula también esta invitación: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Declara: yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad. Mis hermanos, ¿cuál es el mensaje en esta declaración? Dice, mis hermanos, Dios ama al pecador arrepentido. Dios aborrece, dice, el pecado. Dios no puede habitar con el pecado, ¿verdad? Y el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere curarnos. Él nos ama con amor eterno, ¿no? No, el Señor nos tiene esculpido en sus manos, ¿no? A sus hijos.
Bien, una otra pregunta, una pregunta muy importante. ¿Son juzgadas solo las cosas manifiestas y perversas? ¿Hay alguna excepción? ¿Hay algo que Dios no esté juzgando? ¿Hay algo que Dios no le interesara en juzgar? Vamos a ver, mis hermanos, qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, el verso 13 y 14. Hermano Michel, le invito a dar lectura. Dice: el fin de todo el discurso es venera a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Amén, gracias hermano, gracias. Entonces, hermanitos, recordemos la pregunta: ¿son juzgadas solo las cosas manifiestas y perversas? ¿Solamente lo que se ve? ¿Hay alguna excepción? La Biblia lo dice, mis hermanos. Dice, el fin de todo discurso es ¿qué dice? Teme a Dios, dice, ¿no? La Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el deber del hombre. Este es, dice, el camino que nosotros debemos de seguir, de guardar los mandamientos de Dios, porque dice que Dios traerá, Aarón, ¿qué dice? Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Si un pecado se cometió en la más profunda oscuridad, dice que Dios lo traerá a juicio. Todo lo que hagamos escondido, por más que pensemos que nadie nos ve, todo lo que hacemos lo más escondido, Dios lo ve. Y dice que Dios traerá eso, lo que hemos hecho escondido, Dios lo va a traer a juicio. Porque Dios todo lo ve. Muy bien. El libro del conflicto de los siglos, a la página 536, dice: la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles: así hablad pues, así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, hermanitos, todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, nuestras acciones, ya sean a la luz del día o ya sean en la más profunda oscuridad, todo será traído a juicio, ¿verdad? Este mismo libro, Conflicto de los Siglos, la página 535, dice: hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora dice el libro de Mateos capítulo 12, 36, 37, dice: de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí que esto está escrito delante de mí: vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Hay un registro, mis hermanos, en el cielo. Hay un registro donde están anotados tan claramente todo lo que hacemos. Por eso Dios dice: vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, dice, todo está delante de mí, dice el Señor. Todo está anotado, todo está grabado por los ángeles, testigos, ¿no?, que están presentes en este momento, apreciados hermanos. Continuamos con este mismo libro, la página 537, dice: cada nombre es mencionado,
cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre, dice, será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Hermanos, este es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en el periodo de la Odisea. Estamos viviendo en un tiempo de juicio, donde los nombres, dice el testimonio, están siendo cuidadosamente investigados. Y dice el Espíritu de Profecía que hay algunos nombres que serán rechazados y otros aceptados. Queridos hermanos, es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo, y las familias, la iglesia de Dios, debemos de buscar más de todo corazón a Dios, de caminar con Dios, porque es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo. Dice, si alguno tuviere un solo pecado en su registro, eso será causa de ¿qué, mis hermanos? De ese pecado que no se ha arrepentido. Es mejor, mis hermanos, que allí en el tribunal celestial nuestros pecados sean perdonados. Eso es mejor para nosotros. Y no guardar en nuestro corazón el pecado. No tenerlo escondido el pecado en el corazón, no. Hay que clamar a Dios para que el pecado que está anotado allá sea perdonado. Si tenemos el pecado escondido y no lo confesamos a Dios, eso será causa de nuestra pérdida. Nuestro nombre, dice, cuando seamos llamados y encontrados un solo pecado, hermanos, será nuestra perdición. Y nuestro nombre, dice, será borrada del libro de la vida. Nuestro nombre no estará más en el libro de la vida. El Señor declaró a Moisés, continuamos con el texto, el Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. ¿A quién ha de borrar el Señor de su libro? ¿A quién, Caleb? ¿A quién borrará? Al que pecare contra mí, dice el Señor, ¿verdad? Al que pecare contra mí. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. Pero tenemos que andar con un corazón arrepentido, queridos hermanos. Quizá haya muchos pecados de los cuales no nos estamos arrepintiendo. Quizá haya algo que en el corazón está escondido y no hemos confesado delante de Dios. Ahora, hermanitos, es tiempo de gracia en el cual podemos confesar al Señor nuestros pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, libro de Romanos 14:12. ¿Qué dice Romanos 14:12? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno. A este juicio investigador que hoy está ocurriendo, no asistimos en conjunto como iglesia. No asistimos en familia. No, cada uno personalmente somos llamados. En algún momento seremos llamados en ese momento será que nuestra vida será revisada en los tribunales celestiales. Conflicto de los siglos, la página 544 dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor.
sino querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. ¿Cuál debe ser nuestra condición de todos nosotros en este tiempo, queridos hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra condición? Dice, si no queremos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, ¿cómo debemos de estar? Dice, afligiendo nuestras almas delante de Dios con sincero arrepentimiento y dolor por haber pecado, dolor por haber transgredido el mandamiento de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos llama en estos últimos días a un sincero arrepentimiento. El Señor nos llama en estos días a escudriñar su palabra. El Señor nos llama a escudriñar nuestros corazones, a buscar que nuestra vida sea transformada a la voluntad de Dios. En este mismo libro, continuamos en la página 544, dice, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarnos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Cuando vamos a estar en este juicio, cuando nuestros nombres van a ser llamados, ¿cuál debe ser nuestra condición? Sin mancha. Eso, gracias hermano, dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A esa es la condición que tenemos que llegar. A esa condición, sin pecado, por misericordia de Dios, porque Él es el que intercede en favor de nosotros. Ellen White, 1888, 1974, dice, la ley de Dios condena no solo lo que hemos hecho, sino también lo que no hemos hecho. En el día de la rendición final de cuentas, hallaremos un registro de los pecados de omisión, así como de los pecados de comisión. Dios llevará a juicio toda obra con toda cosa secreta. No es suficiente que por tu propia evaluación de carácter pruebes que no has hecho ningún mal de forma manifiesta. El hecho de que alguien no haya hecho ningún bien en concreto será suficiente para condenarlo como un siervo malvado y perezoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos? La ley de Dios dice, condena no solo lo que hemos hecho, sino lo de omisión, cuando no cumplimos nuestra misión, ¿no? Dios nos ha llamado a todos nosotros a una misión y tenemos que cumplir esa misión, pero si no cumplimos esa misión, estamos condenados. Dice, como siervo malvado y perezoso. No hemos obedecido, no hemos caminado con Cristo, no hicimos su voluntad.
Continuamos, Conflicto de los Siglos, la página 473. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Mis hermanos, nada escapa a la vista de Dios, todo. Lo que los jóvenes hacemos a escondidas, Dios lo sabe. Lo que los niños hacen a escondidas, Dios lo sabe. Lo que los adultos hacemos a escondidas, Dios lo sabe. Todo lo sabe Dios, todo lo anota. El ángel registrador todo lo tiene anotado. Joyas de los testimonios, el tomo 1, la página 91, dice el Espíritu de Profecía: ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? En otras palabras, ¿qué mensaje daré al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. ¿Cómo tienen que estar nuestros pecados que están anotados en el registro allá en el cielo? ¿Cómo tienen que estar? Perdonados. Frente a nuestros pecados que hemos cometido, ¿qué palabra tiene que haber? Perdonado. Con la sangre de Cristo. Perdonado, mis hermanos. Primera de Pedro 4:17. ¿Dónde empieza el juicio, mis hermanos? ¿Por dónde empieza? Por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de nuestros semejantes que no caminan con Dios? Mis hermanos, el juicio empieza por la casa de Dios. La Biblia dice en Ezequiel, hermano, ¿verdad? Capítulo 9, por los ancianos que están en el templo de Dios, por los ancianos. Mis hermanos, nuestro nombre pronto será llamado. ¿Cómo estaremos para ese momento? Quiero leer este último mensaje, con esto vamos a finalizar. Este mensaje 4, publicado en el año 1902. Dice: el gran juicio se ha estado llevando a cabo. Y desde hace algún tiempo, ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras converséis, Dios está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo. Así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida,
Esta es la obra que se lleva a cabo. Medir el templo y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos. Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo de juicio. El gran juez de toda la tierra lo ve todo lo está viendo, todo lo está examinando con una mirada escrutadora. Todos estamos siendo vistos por los ángeles. Todas nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo está siendo anotado tan claramente en los registros. El mensaje que el Señor tiene para todos nosotros, mis hermanos, es que caminemos con Cristo. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que andar con Cristo Jesús. Eso significa hacer la voluntad de Dios. Eso significa guardar sus mandamientos bajo la obra del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.